pues, con Dios quieres como si fueras un monjecito. No, gózate en el Señor, que estás vivo, dale gracias a Dios, que tienes tus manos, tienes tus pies, que tienes vista, carnal. ¿Sí me entiendes? No te avergüences, dijo el Señor Jesús, el que se avergüence de mí delante de mis padres, yo me avergonzaré de Él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, pues gócense en Cristo, porque Cristo es real, es verdadero, no es un mito, no es una leyenda. ¿Sí? ¿En qué nos quedamos? Pueden sentarse en esta tarde. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? ¿Se acuerdan que vimos cuando salieron de dónde salieron? ¿Quién recuerda en qué nos quedamos la semana pasada? Salieron de Egipto. Salieron de Egipto. ¿Qué pasó ahí? Menos volumen, por favor, poquito menos, gracias. Así está bien. Salieron de Egipto, ¿verdad? ¿Y qué eran en Egipto? Eran esclavos, ¿verdad? Eran esclavos del rey de Egipto, de Faraón. Los tenía sometidos a trabajos forzosos por 430 años, el pueblo que Dios había elegido, ¿sí? Y los sacó. Lo último que vimos, ¿qué fue lo que pasó? O sea, lo sacó, la última plaga, recuerdan que fue la Pascua, ¿verdad? Donde consistía con un cordero, sacrificar un cordero perfecto por familia y untar la sangre en los postes de la puerta para que cuando el ángel del juicio pasara por Egipto, por la tierra de Egipto, pasara de salto, ¿verdad? Por eso la raíz etimológica de Pascua es pasar, de paso, de salto, para que no llevara juicio ahí. Y ese cordero lo comían, ¿verdad? Con hierbas amargas y panes sin levadura, ¿sí? Fue algo que Dios le dijo a Moisés, que instituyó Dios, diciéndole a Moisés que cada año, desde la salida de Egipto, iban a conmemorar esa fecha cada año, ¿sí? Para el perdón de pecados del pueblo de Israel, ¿sí? Aproximadamente hay como 6,000 años de historia que están grabados, pues. Estamos hablando de ahorita 2000 años después de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos habla después de Cristo, desde Cristo en adelante. Y el Antiguo Testamento nos habla antes de Cristo. Entonces, de este periodo acá, tenemos más o menos aproximadamente un periodo de 4000 años, ¿sí? De historia, ¿sí? Brevemente, rápidamente, la caída del hombre, el pecado entró en la humanidad. Si recuerdan, veo caras nuevas, ¿verdad? El pecado entró por la desobediencia. Dios nos dio un libre albedrío, le dio al hombre un libre albedrío y le dijo: de todo el fruto del huerto puedes comer, menos del fruto de la ciencia, del fruto del bien y del mal, porque el día que comas de él, morirás. Entonces, la consecuencia del pecado, la consecuencia de desobedecer ese mandato, porque había solo un mandato, no 10 mandamientos, era un mandamiento: no comas de ese fruto, porque el día que comas de él, morirás. Pero no había otra forma para que pudiera haber sido efectuado nuestro libre albedrío. No había de otra manera donde se pudiera demostrar que a los seres humanos Dios nos dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Hasta la fecha tenemos la misma decisión de elección: o escoges vida o escoges muerte. Si tenemos esa capacidad. Entonces Dios tuvo que poner ese fruto ahí en medio del huerto para poder efectuar nuestro libre albedrío, ¿sí? Y el pecado entra por medio de la desobediencia. ¿Por qué? Porque el hombre quiso ser igual a Dios. Le dijo a la serpiente: no es cierto, que vas a morir, no te vas a morir, no pasa nada. Como cuando te vas a pegar a lo que es. ¿Cuántos no se han ido al viaje pensando no pasa nada? No pasa nada. Y cuando menos ven, su cuerpo aparece en la morgue al otro día, ¿verdad? Y algunos ni aparecen, ¿verdad? Entonces, la consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí?
Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo que queremos estudiar todos nosotros es que encontremos el razonamiento en la palabra de Dios para que tu fe esté bien cimentada, ¿sí? No en costumbres o tradiciones, sino en una convicción que tú tienes porque tú mismo tuviste un encuentro y una experiencia con Dios. Dios vino a tu vida y se te reveló de una manera personal, ¿sí? Porque Dios es la palabra de Dios. Dios es la palabra. Recuerdan que Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Él es la palabra de Dios. Es Dios. La Biblia es Dios, ¿sí? Aquí está su carácter, sus normas, sus preceptos, su personalidad de Dios, quién es Él. Entonces, empezamos con Adán y Eva y la caída del ser humano, ¿verdad? Y aquí tenemos la línea mesiánica, ¿verdad? Que es lo que ha venido pasando en el transcurso del tiempo. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. La consecuencia del pecado fue la muerte. Y de ahí Dios agarró un animal. Dice la Biblia que los cubrió con pieles de animales para cubrir su vergüenza, su desnudez. Y los expulsó del huerto del Edén. Y ahí le dijo a la serpiente, desde ahí estuvo la primera profecía acerca de un Mesías que iba a venir. ¿Qué quiere decir Mesías? O Cristo, es lo mismo, el Cristo es en el griego, el Mesías es en el hebreo, que quiere decir Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador del juicio, de un castigo, de un juicio eterno. Que la gente dice que Dios no castiga. La Biblia nos dice lo contrario, dice que Dios castiga y disciplina al que ama y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, Caín mató a Abel y después tuvieron otro hijo que se llamó Set, y Set tuvo a fulano, mengano, perengano y tarantano, otros 4, y de ahí nació Enoc, luego Matusalén, y luego Matusalén tuvo otro hijo, y después vino Noé, el diluvio, ¿verdad? Noé, el arca de Noé, que guardó los animales, Dios destruyó la tierra, y luego Dios, a través de esta promesa que Dios había hecho, que iba a mandar un Salvador, un Redentor para la humanidad, tenía que escoger obviamente a un ser humano, para que a través de este hombre formar una nación, y a través de su linaje de este ser humano viniera ese Mesías prometido, ese Salvador, ese Redentor para la humanidad, para todo el resto de las razas. Y recuerdan que hablamos de Abraham, ¿sí? Abraham, Dios lo escogió, lo llamó de la tierra de Ur, de los caldeos, le dijo, ¿sabes qué? Salte de la tierra de la casa de tu padre, te voy a llevar a una tierra. Y se lo llevó, ¿verdad? Y Abraham obedeció, Abraham le creyó a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, ¿sí? Y Abraham le creyó a Dios porque le obedeció, le hizo caso, como viendo al invisible se salió y fuera, y sin saber a dónde fue rumbo a la tierra de Canaán. La tierra de donde lo sacó Dios era la tierra de Ur, que hoy en día es la tierra de Irak, que fue la antigua Babilonia. Y de ahí salió caminando Abraham hacia la tierra de Canaán, que hoy en día la tierra de Canaán es... ¿Qué tierra es la tierra de Canaán? Israel, exacto. La tierra de Israel, que está cerca de Egipto. Pero después terminaron. Después de haber hecho familia, Abraham ahí tuvo a Isaac, Jacob tuvo 12 hijos que forman la nación de Israel, ¿sí? Y por medio de ellos viene el linaje que Dios le había prometido a Abraham, porque a Abraham Dios le dijo, a través de tu descendencia, ¿sí? Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso se refería a que por medio del Mesías, Cristo, iba a bendecir a todas las razas de la humanidad. Pero Dios tenía que escoger un hombre para formar una nación, un pueblo, para que a través de esta nación Dios diera a conocer sus normas, sus leyes, sus preceptos al resto de las tribus o al resto de las naciones, ¿sí? Al resto de las razas de la humanidad. No es que los judíos sean mejores, sino que Dios escogió a Abraham e hizo un pacto eterno con él.
El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, dice la Biblia. Y termina en Jacob. ¿Recuerdan que lo que pasó con Jacob y Esaú? Que Esaú menospreció su primogenitura porque le correspondía a él. Debía haber sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, pero Esaú menospreció, tomó por en poco las cosas de Dios, las cosas del reino, se le hicieron insignificantes, como hoy en día vemos a mucha gente, ¿verdad? Que no tiene tiempo o se le hace muy poca cosa, las cosas de Dios, las cosas espirituales. Las cosas espirituales tienen lugar secundario, no es prioridad en sus vidas, ¿verdad? Entonces, Dios escogió a Abraham, Isaac y el Dios de Jacob, ¿verdad? Y Jacob tuvo 12 hijos, los cuales terminaron yéndose a vivir a Egipto porque hubo una gran escasez. ¿Recuerdan que a José sus hermanos lo vendieron como esclavo? Lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Sus carnales le tenían envidia. Aquí están los nombres, ¿verdad? De los hijos de Jacob, ¿verdad? Y José y Benjamín eran los más pequeños, pero eran hijos de la mujer que Jacob amaba, porque Jacob amaba a Raquel. Y entonces sus hermanos vendieron a José. Terminó en Egipto como esclavo, pero Dios tenía un propósito, un plan en su vida, y ahí en Egipto Dios trabajó en su vida. Y hubo un momento que vino una escasez donde la tierra se estaba exterminando, y por la sabiduría y el poder que Dios le había dado a José para interpretar sueños, le interpreta su sueño al faraón. El faraón le da poder para ponerlo el segundo al mando en Egipto como gobernador, y le da autoridad para que administre los 7 años de abundancia y que guarde en graneros para los 7 años de escasez. Entonces, en ese tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Que las tribus alrededor de Egipto, las naciones alrededor de Egipto, incluyendo la tierra, no me traje mis mapas, pero hazte cuenta que aquí está Egipto, y acá arriba, hasta acá abajo está la tierra de Edom, Egipto, y acá está Israel, Canaán. Entonces, ¿qué pasó cuando Jacob y sus hijos terminan yendo a Egipto a comprar grano? Y ahí José se les revela a sus hermanos y les dice: yo soy aquel que vendieron, soy su hermano. Los perdona, les pone una prueba primero, a ver si de veras estaban arrepentidos de lo que le habían hecho. Pero ya cuando se da a conocer a ellos, manda a traer a su padre. Entonces ellos ya estaban originalmente antes en la tierra de Canaán. Ellos ya radicaban ahí. Es la tierra donde Dios le dijo a Abraham que se fuera originalmente. Pero Dios le había dicho a Abraham, recuerda que le había dicho que su parentesco, su parentela, iba a estar 400 años de esclavos en una tierra desconocida. Entonces, pues ahí se bajaron a la tierra de Israel. Murió José y pasó al olvido, y vinieron otros faraones que no conocieron a José. Y mientras los judíos, los hebreos se multiplicaban en la tierra de Egipto, los egipcios se les ocurrió esclavizarlos, ¿sí? Este pueblo que Dios había escogido, este pueblo que era el pueblo de Dios, ¿sí? Todo pasa con un propósito. Esta situación que ha pasado en tu vida de la drogadicción, Dios la ha permitido, ¿sí? De que nos hayamos convertido en esclavos de las drogas, es porque similarmente nuestra vida es muy similar a el reflejo de la nación de Israel en muchas ocasiones. Y ellos fueron esclavos por muchos años, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido. Pero después Dios se glorificó y los sacó con gran poder y con gran despliegue de fuerza, los sacó de la tierra de Egipto. ¿Sí recuerdan eso, ah? Las 9 plagas, 10 plagas, la 10ª plaga fue la de la Pascua, ¿verdad? Ahí inició la Pascua, 1400 años y fracción antes de Cristo, donde Dios estableció por primera vez que se sacrificara un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, untar la sangre, comerse el cordero con hierbas amargas, para que cuando el ángel del juicio pasara, no llevara juicio sobre esa casa. Y cada año de ahí en adelante el pueblo de Israel celebró esa fecha. Y de ahí nos brincamos. Recuerden que de ahí, de que salieron de Egipto, de la esclavitud, el faraón no quería soltarlos, no los quería soltar, ¿verdad? El río se convirtió en sangre, hubo moscas, hubo langostas, hubo peste,
hubo granizo, cayó granizo del cielo, y ni aún así el faraón quería soltarlos, porque quería que siguieran siendo sus esclavos. Entonces, la 10ª plaga, muere todos los primogénitos de Egipto, excepto los de los hebreos, por lo de la sangre que estaba ahí. Pasó el ángel del juicio y pasó de salto. Y nos brincamos, ¿por qué? Porque curiosamente nos brincamos hasta el Nuevo Testamento. En las clases pasadas nos brincamos, ¿por qué? Porque quisimos hacer una conexión directa. 1460 y tantos años después de esa fecha, que se celebraba cuando crucificaron a Cristo. ¿Qué celebraban? Estaban celebrando la Pascua. La última cena, estaban celebrando la Pascua. Qué curioso toda esta correlación, ¿verdad? Qué tremendo. Y hay mucha evidencia, brother. Esto no es un mito, no es una leyenda, brother. Yo no vengo aquí a entretenerte. Créeme que pues hay veces que ni dan ganas de venir, pero aquí estamos, brother. Aquí estamos, y yo creo que ni les dan ganas de estar aquí, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad? Pero bueno, después de la Pascua, ¿qué fue lo que pasó? El faraón dijo, ya, que se vayan, que adoren a su Dios, porque primero recuerdan que les decía, bueno, váyanse aquí cerquita, no se vean tan lejos, váyanse a adorar a su Dios, pero regresen, y no los quería soltar. ¿Sí? Así como el diablo muchas veces nomás te quiere soltar poquito, pero no te vayas muy lejos, a que regreses, Y entonces, cuando ya por fin los suelta, dice, no, ya váyanse de Egipto. ¿Qué es lo que sucedió? Fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando ya por fin el faraón dice, cuando vio que todos los primogénitos de Egipto murieron, ¿qué fue lo que hizo el faraón? Quería recuperar, quería ir otra vez por ellos. Dijo, estos no se me van, ¿verdad? Ya, primero los quiso soltar, pero ¿qué pasó? Los quiso recuperar, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó específicamente? Mandó ir por ellos, pero ¿dónde estaban y qué estaba pasando? ¿Qué estaba enfrente de ellos y qué estaba atrás de ellos? Enfrente de ellos estaba ¿qué? El mar. El mar. Sí, y vieron el mar y voltearon y vieron el ejército de los egipcios, ¿verdad? Que era aproximadamente arriba de 5,000 carrozas y soldados. ¿Y qué pasó? Se empezaron a quejar, ¿verdad? Empezaron a chillar y a murmurar y ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado ahí esclavos, ahí estábamos mejor en Egipto, nomás nos sacaste a morir aquí, para eso nos sacaste de Egipto. Todos empezaron a quejar con Moisés, ¿verdad? A pesar de que ya habían visto la mano de Dios moverse en la tierra de Egipto en las plagas. En las plagas vieron una y otra y otra y otra y otra y otra vez las maravillas de Dios, que Dios podía hacer a favor de ellos. Y luego vieron cómo pasó el ángel de la muerte y todos quedaron intactos, excepto los egipcios. Hasta el ganado, hasta los animales de los primogénitos murieron. Ellos vieron estas cosas. Sin embargo, continuamente dudaban. Como tú comprenderás, o como yo comprenderé, ¿verdad? Continuamente, ya estaban enfrente del mar, entonces ahí de repente le empezaron a quejar, y esto es real, brother. Mira, te voy a poner algo, y luego vamos a ahora sí empezar con el tema, el poco tiempo que nos quede. Pero, fíjate lo que tenemos aquí. Esto es un dato arqueológico, es un documental muy breve, se los voy a poner, escúchenlo bien. Fue lo que pasó cuando cruzaron el Mar Rojo. Pongan atención, esto lo saqué de YouTube. Mar Rojo, arqueólogos descubren los restos del ejército egipcio del éxodo bíblico. Un equipo de arqueólogos subacuáticos ha descubierto los restos. No, quisiera tener un proyector, y hay que orar y pedirle a Dios que nos bendiga para que poder poner un proyector y poderles sí, porque no les puedo pasar el celular a todos para que vean las imágenes, pero aquí están imágenes de llantas, de armamento, ¿ok? Lo voy a poner así para ver si me alcanzan a ver.
Al cabo tienen vista de águila, ¿verdad? Pero ahí van. Por unos minutitos. Pero Un equipo de arqueólogos subacuáticos ha descubierto los restos de un gran ejército egipcio del siglo XIV a.C., en el fondo del Golfo de Suez, a 1,5 kilómetros de la moderna ciudad de Ras Gharib. El equipo estaba buscando los restos de antiguos barcos y artefactos relacionados con el comercio de la Edad de Piedra y la Edad de Bronce en la zona del Mar Rojo, cuando se toparon con una gigantesca masa de huesos humanos oscurecidos por la edad. Los científicos liderados por el profesor Abdel Muhammad Gader y asociados a la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, ya han recuperado un total de más de 400 esqueletos diferentes, así como centenares de armas y piezas de armadura, también los restos de 2 carros de guerra, esparcidos en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Estiman que más de 5.000 cuerpos podrían estar dispersados en un área más amplia, sugiriendo que un ejército de gran tamaño ha perecido en el sitio. Muchas pistas en el sitio han llevado al profesor Gader y su equipo a concluir que los cuerpos podrían estar vinculados al famoso episodio del Éxodo. En primer lugar, los antiguos soldados parecen haber muerto en tierra firme, ya que no se han encontrado rastros de embarcaciones o barcos en la zona. Las posiciones de los cuerpos y el hecho de que estaban atascados en una gran cantidad de arcilla y roca, implican que podrían haber muerto en un deslizamiento de lodo o en una marejada. El gran número de cadáveres sugiere que un gran ejército antiguo pereció en el lugar y la dramática forma en que fueron asesinados, ambos parecen corroborar la versión bíblica del cruce del Mar Rojo, cuando el ejército del faraón egipcio fue destruido por las aguas regresando que Moisés había separado. Este nuevo hallazgo demuestra sin duda que hubo un ejército egipcio de gran tamaño que fue destruido por las aguas del Mar Rojo durante el reinado del rey Akenatón. Este asombroso descubrimiento aporta pruebas científicas innegables de que uno de los episodios más famosos del Antiguo Testamento se basaba en un acontecimiento histórico. Trae una perspectiva totalmente nueva sobre una historia que muchos historiadores han estado considerando durante años como obra de ficción, y sugiere que otros temas como las plagas de Egipto podrían tener una base histórica. Mucho más investigación y muchas más operaciones de recuperación se esperan en el sitio en los próximos años, ya que el profesor Gader y su equipo ya han anunciado su deseo de recuperar el resto de los cuerpos y artefactos, lo que ha resultado ser uno de los yacimientos arqueológicos subacuáticos más ricos jamás descubiertos. Pero muchas veces no le creemos aquí, no creemos lo que está aquí. Y hay mucha evidencia, brother. Esto es lo curioso del caso. Si no fuera por esto, esto ha transformado mi vida. Y ver el poder y la gloria de Dios en hombres dentro del ministerio donde Dios me alcanzó. Brother, yo he visto brothers que a mí eso me impactó, la predicación del evangelio, ver vatos locos que estaban destinados a la perdición, de repente revelando el poder y la gloria de Dios de una manera impresionante e indescriptible. Grandes hombres de Dios dentro del ministerio que llegado a estar expuesto a la predicación del evangelio. Eso ha transformado mi vida, brother, y ha sido un proceso, ¿sí? Todavía batallo, no soy perfecto, no soy querubín, no es a confundirte, pero me ha transformado, brother. Y esto puede transformarte y cambiar tu vida. Y es lo único que va a transformar y cambiar tu vida. Pasaron el Mar Rojo. Cruzaron el Mar Rojo cuando los egipcios venían sobre ellos. Y Dios cerró el Mar Rojo sobre los egipcios. Y los aplastó y los ahogó a todos ahí. ¿Qué sucedió después de eso? Para allá vamos. Dios había prometido que iban a ir a una tierra donde fluía la leche y la miel. Dios había prometido, les había dado una tierra prometida. Y esa tierra prometida era la tierra de Canaán, que anteriormente ellos ya la habían habitado. Abraham, Isaac, Jacob.
pero la perdieron durante el tiempo que estuvieron en Egipto. Durante ese tiempo llegaron otros moradores que habitaron esas tierras y ahora tenían que regresar y tomar posesión de esa tierra porque era la instrucción de Jehová. Jehová había dicho que los iba a sacar de la esclavitud para que fueran y poseyeran la tierra que antes habían habitado, para que fueran y tomaran posesión de una tierra prometida, para que fueran y entraran a una tierra donde estaba llena de bendiciones, donde la leche y la miel fluían. Dice Cristo: yo vine a darles vida eterna y vida en abundancia. Así es que Dios quiere no solo liberarte de la esclavitud, Dios no solo quiere romper las cadenas de adicción en tu vida, pero también quiere bendecirte y quiere prosperarte. Quiere prosperarnos, quiere que vivamos en abundancia en cada área de nuestra vida, tanto espiritualmente, teniendo sabiduría, teniendo inteligencia. Dice la palabra de Dios: busca la sabiduría más que el oro, más que la plata, porque ella es más preciosa que el oro y la plata, porque ella te ofrece largos días y aparte te ofrece oro y plata, porque quien tiene sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría, ¿cuál es? Es Dios. Busca la sabiduría sobre todas las cosas. Entonces Dios quiere no nada más sacarte de la esclavitud, pero también quiere llevarte a esa tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, donde tu vida va a estar prosperada y bendecida, espiritualmente, físicamente y económicamente. Claro, a veces Dios permite que sucedan pruebas en tu vida para llevarte a otros niveles de espiritualidad, pero Dios quiere transformar tu vida y Dios quiere llevarte a esa tierra prometida, como lo hizo con el pueblo de Israel. Lo sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza, lanzó granizo, 10 plagas en Egipto. Después el ejército de Egipto, como decía nuestro brother, que se arrepintieron de haberlo soltado y dijeron: vamos sobre ellos, y llegaron y Dios partió el mar rojo a pesar de que dudaban de él, y entonces pasaron por tierra seca. Pero ya al otro lado del mar rojo, ya después de haber cruzado el mar rojo, tenían que efectuar una misión que Dios estaba ordenando a sus vidas. Y acababan de ver la mano poderosa de Dios. Ellos acababan de ver con sus ojos cómo Dios mismo, a través de Moisés, partía el mar rojo para que cruzaran por tierra seca. Ellos vieron los milagros de Dios. Como tú y yo hemos visto muchas veces la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Sí o no? Cosas inexplicables que dices: yo la neta no sé ni cómo la libré. Yo no sé tú, pero yo sí. Y aún así sucedió algo. Vamos a adelantarnos hacia el futuro tantito y luego nos vamos a regresar. Deuteronomio capítulo 1. Estas palabras las escribió Moisés ya después de que habían cruzado el mar rojo, después de que habían pasado 40 años. Esto fue escrito ya que habían pasado 40 años de que pasaron el mar rojo. Capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, en el Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodos, luego Levítico, Números y luego Deuteronomio. Versículo 1. Es importante que yo leo mucho la Biblia con ustedes para que agarren el hábito, porque yo les
así como les he estado hablando todo este rato, yo les puedo contar todas estas historias, porque yo las he leído y las he estudiado, me he puesto a estudiar, pero lo leo junto con ustedes para que ustedes agarren el bendito hábito de la lectura. Es importante. Entonces, fíjense, aquí ya habían pasado 40 años después de que cruzan el Mar Rojo. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dizahar. Versículo 2 dice, 11 jornadas o 11 días hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. ¿Sí? 11 días. 11 días. Me voy a detener tantito ahí. Cuando cruzaron ellos el Mar Rojo, ¿qué fue lo que pasó? Ellos cruzaron el Mar Rojo. Eran un pueblo que habían sido esclavos. Eran un pueblo que habían sido liberados por la gloriosa y poderosa mano de Dios. Dios los había sacado de la tierra de esclavitud con prodigios, con milagros y con gran despliegue de fuerza. Acababan de ser liberados de haber sido esclavos por muchos años, pero todavía no tenían normas, todavía no tenían leyes, todavía no eran una nación. Otra vez, ánimo pues. Todavía no eran una nación. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel ahí en el monte Horeb? Moisés subió al monte a recibir dirección de Dios para que Dios le dijera qué es lo que tenía para su pueblo. Moisés subió al monte él solo para recibir. ¿Qué fue lo que recibió en el monte donde estuvo 40 días? Hablas de los 10 mandamientos. Exactamente. Dios ya les estaba dando un orden de vida, una estructura, unas leyes, unas normas de vida. ¿Cómo debían de vivir? Sin embargo, Moisés subió al monte. Cuando regresó, ellos se desesperaron. Dijeron, este ya no va a regresar, ya se tardó, ya. ¿Qué pasó? Ya se habían hecho otros dioses ellos solos, con todas las joyas que habían sacado de Egipto, que traían el oro y todo. Le dijeron a Aarón, hermano de Moisés, a ver, ¿sabes qué? Este vato ya se colgó, ya se tardó. A mí se me hace que ya no regresa. Haznos un Dios que nos guíe. Y ellos fundieron un Dios, un becerro. Fundieron una imagen de un becerro para inclinarse y postrarse delante de esta imagen y cometer inmoralidad y cometer actos indecentes. Cuando bajó Moisés, se agüitó porque ellos traían un pachangón. Se enojó y rompió las tablas que Dios le acababa de dar. Este pueblo que había visto la gloria de Dios, este pueblo que había experimentado la liberación de la esclavitud, este pueblo que habían visto las maravillas de Dios con sus ojos, este pueblo que vio el Mar Rojo partirse. Qué tremendo que hoy en día arqueólogos están encontrando evidencias, brother, de que esto no son cuentos ni leyendas, no es un mito, brother. También por ahí encontré otro documental, en la otra ocasión se los pongo, el de el Arca de Noé, también ya la hallaron, allá anda por Turquía. Neta, ya le hicieron pruebas de carbono a la madera, ¿sí? Carbono 14 y... Entonces, lo que vemos aquí es que era una jornada de 11 días de llegar a la tierra que Dios les había prometido. Era 11 días lo que tomaría el camino para llegar a esa tierra.
Sin embargo, sucedieron algunas cosas en el proceso, ¿verdad? Y esos 11 días se les convirtieron en 40 años. ¡40 años! Yo pude haber cambiado hace mucho tiempo. Yo fui expuesto al Evangelio hace mucho tiempo. Sin embargo, como el pueblo de Israel terco, brother, hasta apenas ahorita estoy queriendo agarrar el rollo. Por la gracia y la misericordia de Dios. Pero lo que se puede lograr en un breve tiempo con el poder y la gloria de Dios, confiando en Dios, creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios manda, te puedes evitar un largo proceso de 40 años de andar dando vueltas a lo tonto, carnal. Nos podemos evitar tanto si tan solo le creyéramos a Dios e hiciéramos como Dios ordena. Proverbios 3 dice: no te fíes en tu propio entendimiento, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y huye del mal. Encomiéndate a Dios en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Pero ¿cómo te vas a encomendar si ni siquiera lo buscas? Búscalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida. Tenía que entrar a esa tierra prometida para que Dios estableciera su reino en la tierra a través de ellos, para que Dios estableciera una nación por la cual Él daría a conocer al resto de las naciones, al resto de las razas humanas, al resto de los pueblos. ¿Quién es Él? Por medio de ellos, por medio de sus estatutos, de sus normas, de sus leyes, lo cual lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Por qué? Porque la historia lo dice. Y aquí está. Estas escrituras que tenemos no vienen del Vaticano, brother. Esto no viene del Vaticano. Esto viene de todos los libros que están escritos aquí en este compendio, que es este hermoso compendio de 66 libros que forman la Biblia, ¿sí? Que fue escrita ¿en cuánto tiempo? Aproximadamente 1500 años. ¿Por cuántos diferentes autores que ni se conocieron la mayoría de ellos? Aproximadamente 40 autores. Pues todos ellos, ¿sí? Eran hebreos, judíos. Entonces Dios ha dado a conocer al resto de las razas humanas, al resto de los pueblos, al resto de las naciones. Hasta la fecha aquí están. El pueblo hebreo ha impactado a la humanidad porque Dios está con ellos. Dios los escogió. Dios escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, para que por medio de ellos diera a conocer al resto de las naciones quién es Él. Y no nada más eso, que viniera ese Mesías prometido del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y luego Jacob tuvo Rubén, Simeón, Leví, Judá, y de la tribu de Judá viene el rey David, hijo de Isaí, y de ahí desciende el linaje de Yeshua de Nazaret, hijo de María y José, ¿verdad? Pero tenían que entrar en esa tierra prometida para establecerse ante las naciones. Dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Versículo 5 dice: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo:
habéis estado bastante tiempo ya en este monte, ya llevas mucho tiempo en este lugar. Volveos a ir al monte del Amorreo y a todas las comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, o sea, la tierra de Canaán, y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra. ¿Sí? Esto ya era por segunda vez, porque esto ya era por segunda vez después de que pasaron 40 años. ¿Sí? Dios les suele decir, ya, yo les entrego la tierra. Pero cuando se debió haber tomado 11 días en entrar, ahorita vamos a ver por qué no entraron a tomar posesión de esa tierra en 11 días, y esos 11 días se convirtieron en 40 años. ¿Sí? Como si un proceso de 4 meses se te convierte en un proceso de 48 meses, ¿no? Porque no, nomás porque no quieres cambiar tus juicios y actitudes y dicen, ¿sabes qué? No estás listo, te vamos a renovar el contrato, ¿verdad? Sí, pero dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Mirad, yo os he entregado la tierra, entren y poseanla, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. ¿A quién? Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Sí? Sí, no te preocupes, brother, esto no es nada. Lo que sigue, ese es el problema. El problema es lo que sigue después de esto. Y ahora sí, vamos a ver qué pasó. Después de que cruzaron el Mar Rojo, fíjense lo que pasó. Vamos a leer bastante, para que arranquen sus cinturones. Es más, párense y dense una miradita, porque vamos a leer 2 capítulos. Vamos a ir al libro de Números capítulo 13. Números capítulo 13. Ok. ¿Pueden sentarse? Después de que salieron, cruzaron el Mar Rojo, ya la habían librado de la tierra de esclavitud, ya la habían librado de los egipcios, ya Dios había hecho milagros y prodigios. Ahora a ellos les tocaba hacer su parte, ¿sí? Porque Dios ya había hecho muchas cosas por ellos, pero ahora a ellos les correspondía hacer su parte. Dios les dijo, vayan y tomen posesión de la tierra que yo les doy. ¿Sí? Lo acabamos de leer. Ahora sí, vayan y tomen posesión de la tierra que yo les doy. Entonces a ellos les tocaba hacer su parte. Ya después de haber visto el poder y la gloria de Dios manifestarse a favor de ellos, una y otra vez en la tierra de Egipto, y como cuando los sacó de Egipto, todavía partió el Mar Rojo, pues ahora Dios les dice, a ver, ahora sí ya lléguenle, tomen posesión de esa tierra. Vamos a leer el capítulo 13. Dice así. Capítulo 13 de Números, versículo 1. Dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, esto es después de que cruzaron el Mar Rojo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, un representante. Y Moisés los envió desde el desierto del Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, o sea, representantes de cada tribu, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Ahora vamos a leer los nombres, pero fíjense, esto es real, es verídico. Aquí se le va a estar ocurriendo inventar tanto nombrerío, brother. Estos son datos cronológicos, históricos, que están plasmados aquí.
Eso es lo interesante de esto. Estos son los nombres de la tribu de Rubén, que era el mayor, ¿verdad? Rubén, el primogénito. Este fue el representante de la tribu de Rubén. ¿Sí? Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Orí. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefonet. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. Versículo 10, ¿estamos ahí? De la tribu, versículo 10, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. Versículo 13, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi. Versículo 15, de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maquí. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Versículo 18. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. Qué tremendo. Dios ya les había dicho que les prometía una tierra donde fluía la leche y la miel, pero ellos todavía querían cerciorarse, ¿verdad? Como muchas veces nosotros hasta no ver, no creer, ¿verdad? Queremos cerciorar, ¿verdad? Dice: y observar la tierra, y dice, versículo 19, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. ¿Dónde estamos? ¿Qué versículo? 20. Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Fíjense, pongan mucha atención, versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entraron en Hamac y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Versículo 25. ¿Sí? ¿Estamos? Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, se fueron a espiar la tierra por orden de Moisés. 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto del Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, es una tierra chida, está de aquellas allá, y este es el fruto de ella. Versículo 28, fíjense bien. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac,
Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos, más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, o sea, gigantes. También vimos ahí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este pueblo que acababa de ver las maravillas de Dios, no los culpo, brother, te voy a decir por qué. Porque tenían una mentalidad de esclavos. Venían de ser esclavos. Toda su vida habían sido esclavos. Toda su vida habían estado sometidos. Y no podían verse a ellos mismos como conquistadores. Pero Dios quería glorificarse a través de un pueblo que no era nada, a través de un pueblo que estaba sometido y esclavizado, que estaba oprimido por la esclavitud. Dios quería glorificarse, no en sus propias fuerzas, porque Dios mismo se había revelado en la tierra de Egipto con prodigios, señales y milagros, cómo azotó la tierra de Egipto, y ellos lo habían visto. ¿Cómo lo sacó con gran despliegue de fuerza? ¿Y cómo abrió y partió el mar rojo para que pasaran por tierra seca? Ellos habían visto la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando, brother? Ellos vieron gigantes y se desanimaron, como a veces nos pasa en la vida. Y dicen: no, está muy difícil. Pero Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte a esa tierra prometida. Pero tú te quieres quedar con esa mentalidad de piojo conformista. Que no puedo, no se puede, no me alcanza, no tengo para el camión, no se puede. Es que para las cosas de Dios no tengo ganas, no tengo tiempo. Hay gigantes en la tierra, brother. Y Dios sabía que iba a haber gigantes, pero Dios quiere glorificarse en tu vida a través de esos gigantes. Cuando esos gigantes caigan, cuando esos gigantes sean derribados en tu vida, Dios se va a glorificar. Pero tú tienes que creerle a Dios. Tienes que creer las promesas de Dios. Tienes que creer en la palabra de Dios, si quieres tener la victoria. Si tú quieres tener la victoria, tú tienes que creerle a Dios. Y tú tienes que caminar en obediencia a lo que dice Dios. Cosa que ellos no hicieron, fueron rebeldes. Reconocieron que la tierra era buena tierra. Reconocieron que fluía leche y miel. Hasta trajeron uvas. Entre dos cargaron un racimo. Pero dijeron: ¿sabes qué? No se va a armar. No se puede. Está muy difícil. ¿Cómo es posible que digas: no puedo, no se puede, cuando has visto que Dios te ha salvado la vida una y otra vez, brother? ¿Cómo es posible que quieras conservar esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad mediocre, esa mentalidad de piojo, brother? Dios quería llevarnos a otro nivel de pensamiento, de fe, que le creyeran a Él. ¿Tú qué sientes, brother, cuando tú estás diciendo la verdad y no te creen? ¿Qué sientes? Coraje, ¿verdad? Te enojas. En una ocasión yo le decía a mi hijo, yo andaba bien loco y bien pedo, le decía: bájate de ahí, no te voy a pegar. Y a mi hijo, el mayor, pero andaba bien paniqueado allá en la azotea: que te bajes, te doy mi palabra, que no te voy a pegar. Yo estaba en serio, brother. Yo estaba en serio, que no le iba a hacer nada. Yo estaba diciéndole la neta. ¿Y sabes qué? Me dio coraje, que no me creía. No, y no se quería bajar, no se bajó. Mejor voló por otro lado. No me creyó. Y eso me dio coraje.
Porque yo estaba haciendo, le decía yo, te doy mi palabra que no te va a pegar, no te va a hacer nada, bájate. No me creía. Y eso me causó coraje, brother. Porque no me creyó. Y yo estaba diciéndole la neta, yo le estaba diciendo la verdad. Ahora imagínate, Dios que es santo, 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 Dios que sí es perfecto. Dios que no dice la verdad, Dios es la verdad. Y Dios te está diciendo, avanza, camina, marcha hacia adelante, esfuérzate y sé valiente, toma posesión de la tierra que yo quiero darte. Pero tú dudas de la promesa de Dios y dudas y no tienes fe, brother. Y quieres que Dios siga haciendo maravillas en tu vida, pero tú no quieres poner de tu parte, brother. No tengo, no me alcanza, no se puede. Hay gigantes, brother. Yo todavía tengo unos cuantos que tengo que tumbar, brother. ¿Sí? Hay gigantes en tu vida que Dios quiere conquistar, que Dios quiere que conquistes para que tengas victoria. Tú no puedes decir que ganaste, que ganaste, que tuviste la victoria si no te aventaste un tiro, brother. Te tienes que pegar un tiro para decir que ganaste. No puedes decir que tuviste victoria si no peleaste, brother. Tú te tienes que arremangar y pegarte un tiro para poder decir que ganaste. Pero si ni siquiera quieres intentar, ni siquiera quieres dar el paso, brother, ni siquiera quieres esforzarte, estás cómodo ahí, como este pueblo terco y rebelde que Dios había escogido. Dios los escogió, era el pueblo de Dios. Sin embargo, empezaron a renegar y empezaron a quejarse en el desierto. Y empezaron a decir, no, estaba mejor en Egipto, allá estábamos mejor, aquí está bien difícil, está bien difícil, allá no vamos a armarla, allá hay gigantes. ¿Cuáles son los gigantes que están estorbando tu vida? El odio, el rencor, la pornografía, las adicciones. Hay gigantes, tus malas actitudes, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, brother. Pero no esperes que Dios haga todo por ti. Tú tienes que luchar. Tú tienes que pelear. Dios ya dio la orden. Ve y toma posesión de la tierra que yo les doy. Actuar en obediencia a lo que dice la palabra. No tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas de ir al templo. Pues con mayor razón voy, carnal. Porque no me mando solo. Es que no tengo ganas. ¿Sí me entiendes? Es que no tengo para los camiones. Y cuando ibas por una cura, una loquera ahí no, ¿verdad? Ahí no ponías peros, carnal. A patín, ¿ah? Este pueblo tenía una mentalidad derrotista, brother. Antes de intentar, ya se estaban derrotando. Capítulo 14 dice, fíjense. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá y muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá y muriéramos. Bola de chillones, ¿ya? Murmuradores, ¿verdad? Que todos se quejaban, brother. Por eso, en vez de tardarse 11 días en llegar a la tierra prometida, tardaron 40 años, porque Dios ya les dijo, ¿saben qué? Con gente así no se puede. Con gente así no vamos a llegar a ningún lado. Con gente y actitudes así no se puede avanzar, y no van a avanzar, y no los voy a dejar avanzar. Ahí se van a quedar en la tierra, ahí van a perecer en el desierto, hasta que todos los que tengan de 20 años en adelante mueran en el desierto, de los que habían salido de la esclavitud. Esa fue la orden de Dios. Como dudaron de Dios, como no le creyeron a Dios, cuando Dios dijo, entren y tomen posesión de la tierra que yo les doy, porque yo voy delante de ustedes, y sí hay gigantes, pero Dios iba a glorificar más, y se glorificó más, porque entre más dura la batalla,
más grande está la victoria. Pero Dios no se agradó de ellos, no se agradó por su falta de fe, porque dudaron. Y dijo, ¿sabes qué? Es más, los iba a aniquilar, pero Moisés intercedió por ellos. Dijo, Señor, apiádate de ellos, no, tenles compasión. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Los elimino a todos y de ti hago una nueva nación. Porque estos no cambian su manera de pensar, sus actitudes. De todo se quejaban, todo lo veían con una manera negativa. Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu ser estará en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu ser estará en tinieblas. ¿A qué se refería? Si tú tienes una perspectiva, si tú ves la vida positiva, vas a vivir una vida positiva. No quiere decir que no vas a tener problemas, pero si tu ojo es negativo, todo lo que ves lo ves mal, Dios ya no permitió que entraran en la tierra prometida. Todos aquellos que había sacado de la esclavitud, los que había liberado con gran despliegue de fuerza, los que había sacado, que cruzaron el Mar Rojo, todos ellos, dijo Dios, no va a entrar ninguno, de 20 años para arriba, hasta que se mueran, todos en el desierto. Ahí van a quedar. Ni intenten entrar ahora, porque ya no se arman. No es cuando tú quieras, dijo Dios. Entonces, continuamos, dice. Versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense, querían regresarse a ser esclavos, brother. Preferían, decían, pasó por su mente decir, ¿sabes qué? Estaba mejor que fuéramos esclavos. Esto está muy difícil. Vivir bien está muy difícil. Servir a Dios está muy difícil. Yo prefiero ser un esclavo. Una mentalidad derrotista. Una mentalidad mediocre. Dice, versículo 4, y decían el uno al otro, designemos a un capitán y regresémonos a Egipto y volvamos a Egipto. Qué tremendo, brother. Se querían regresar de donde habían venido, de donde habían sufrido, de donde los habían humillado, de donde los habían sometido, de donde los tenían aplastados y dominados, brother, por falta de fe y no querer luchar, por no esforzarse en creerle a Dios y obedecer el mandato de Dios. Dice, regresémonos a Egipto, volvamos a Egipto. Versículo 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Fíjense, nada más 2 de 2 espías tuvieron un reporte positivo. Dijeron, sí se arma, hay gigantes, pero sí se puede. Si Dios dijo que sí, entonces sí se puede. Pero los otros 10, con su reporte negativo, desanimaron al resto de la comunidad. Por eso es muy importante tu actitud, lo que hablas, lo que transmites. Los otros 10 contaminaron al resto del pueblo y los paniquearon. Dijeron, no, es que aquí nos vamos a morir, mejor vámonos de regreso a Egipto, donde éramos esclavos. Prefiero ser un esclavo. Por tanto, no seáis rebeldes, versículo 9, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová.
no los temáis. Esto fue lo que les dijo Josué y Caleb. No les tengan miedo, sí se arma, sí se hace. Entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Porque los estaban animando, los querían apedrear. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de ti. Oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. O sea que Moisés empezó a decir a Dios: oye, va a quedar en mal tu nombre, ten misericordia de ellos, no los mates para que tu nombre no sea difamado. Empezó a interceder por ellos. Versículo 17: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebeldía, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, de la tercera y la cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Qué tremendo, ¿ah? Ninguno de los que me han irritado la verá. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas o las quejas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, digo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto, fíjense bien, la promesa que Dios les dijo: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Nomás los dos únicos que regresaron con un reporte positivo y dijeron: sí se arma, está cañón, pero sí se hace. Nomás ellos dos fueron los que dijo Dios, ellos iban a entrar. Ni Moisés entró a la tierra prometida. Fíjate, de los que vivieron el tiempo en la esclavitud, que vieron las maravillas en Egipto, y luego que vivieron en el desierto, nada más Josué y Caleb
de 20 años para arriba fueron los dos únicos, todos los demás perecieron. ¿Es cierto? ¿Por qué no obedecieron la voz de Dios? Porque dudaron de Dios. Sí, versículo 31, pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa o que serían botín de guerra, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Sus hijos, los que ustedes decían que no, que iban a ser botín de guerra, ellos van a entrar y tomar posesión de esa tierra. La tierra que ustedes despreciaron, les dijo. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. O sea que los 40 días que se tardaron en espiar la tierra fue la consecuencia que Dios les dijo: 40 años van a andar errantes en el desierto, sin poder entrar a tomar posesión de esa leche, de esa tierra donde abundaba, fluía la leche y la miel. Algo que se pudo haber logrado en 11 días, brother. Entrar y empezar a luchar y conquistar y tomar posesión de esa tierra. Dios ya no los dejó. Les dijo: 40 días espiaron, 40 años se van a aventar en el desierto. Porque por eso es importante, dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos? Versículo 34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y reconoceréis mi castigo, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. O sea que ya después dijeron: no, ahora sí, Simón, ahora sí. Pero, y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Versículo 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Tremendo, brother. Entonces tenemos que cambiar, brother. Tenemos que cambiar. Dios tiene una promesa. Dios te quiere llevar a un lugar de victoria, un lugar de éxito en las cosas de Dios. No un lugar donde no va a haber problemas, pero un lugar donde tú tengas la victoria. ¿Sí? Pero tú tienes que creerle a Dios. No nomás creer en Dios, creerle a Dios. Porque no nada más quiere sacarte de la esclavitud. No nada más quiere sacarte de la tierra de Egipto. ¿Sí? No nada más ha efectuado la Pascua sobre tu vida, que es el Cordero perfecto de Dios,
Cristo Jesús, que dio su vida y derramó su sangre en la cruz, murió por nosotros en la cruz del Calvario. No hay que tomar en vano ese gran sacrificio, porque ustedes fueron comprados, dice la Biblia, no con oro ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Sí? Nuestra salvación nos salva de un juicio venidero. Fue gratis para nosotros, pero le costó a Él mucho. Pero no nada más se trata de la salvación, se trata de las promesas de Dios para tu vida. Dios quiere que tengas una familia. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que seas un buen padre. Dios quiere que seas un buen hijo. Dios quiere que seas un buen ciudadano. Dios quiere que tengas victoria. Dios quiere que venzas, que seas más que vencedor en Cristo Jesús. Porque dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hay gigantes en la tierra. Hay gigantes. No está fácil. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú y yo tenemos que cambiar esa mentalidad, brother. Esa mentalidad mediocre, esa mentalidad de piojo, brother. Esa mentalidad de que no se puede. Si Dios lo dijo, yo lo creo, sí se hace. Pónganse de pie en esta tarde. Dios me los bendiga. Padre, te damos gracias. Gracias en esta tarde. Yo te pido, Señor, que me ayudes. Me ayudes a creer en ti, a obedecer tu palabra. Dame hambre y sed de tu palabra. Dame victoria en contra de esos gigantes. Ayúdame a pelear la buena batalla de la fe. Guía mis pasos. Dame sabiduría. Dame fortaleza. Dame entendimiento. Y ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra. No, gracias. Bendito y alabado sea, Señor, en esta tarde. Te doy gracias, No, ya traigo una Padre, botella. por esta oportunidad de estar aquí sentados a tu mesa, estudiando tu palabra. Bendice la vida de cada uno de estos hombres que se encuentran aquí presentes. Que tu palabra, Señor, sea grabada y sellada en lo más profundo de su corazón, de cada uno de ellos. Tu palabra dice que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, Señor. Señor, hasta la médula, los huesos, Señor. Señor, penetra nuestras almas, Señor. Sella tu palabra, Señor. Que tu palabra produzca fruto, Señor, en cada vida que está representada aquí. Señor, yo te pido que tu palabra produzca fruto al 100 por 1, al 30, al 60, Señor. En la vida de estos hombres, en su vida personal, en su diario vivir, en su caminar con sus familias. Señor, gracias por tu obra redentora. Gracias porque diste a tu Hijo a morir en una cruz, a pagar el precio, Señor, que nos correspondía a nosotros. Señor, tú llevaste nuestras culpas. Danos el deseo, pon en nosotros el querer como el hacer, tu perfecta voluntad. Protege la vida de cada uno de estos hombres, su mente, su corazón, y bendice sus vidas, Señor. Frustra todo plan y toda artimaña del diablo que quiera venir en contra de sus vidas, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga ese quebrantamiento, esa transformación en nuestra manera de pensar, nuestros juicios y actitudes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, para honra y gloria tuya. Amén.